Lo que vamos a trabajar el día de hoy es lo que se conoce como factorización, que se podría eh, mencionar como que es el proceso inverso a lo que hacemos en una propiedad distributiva, particularmente en lo que vamos a usar hoy, que es lo que se conoce como el factor común, ¿sí? Es decir, en nuestro monomio, en nuestro polinomio, vamos a encontrar un elemento que es común a todos ellos y lo podemos sacar afuera. Es más, vamos a ver unos ejemplos anteriores de multiplicación, algo que ya estuvimos trabajando. Fíjense lo que va a pasar acá. Si yo quiero resolver esta multiplicación, tendría que multiplicar el número con el número, o sea, el 2 con el 3, 2 por 3, y las letras que son semejantes entre sí, es decir, la A que aparece acá, A, por la A al cuadrado que aparece acá. Entonces tendría A por A al cuadrado. Y lo mismo va a pasar con la B. Es decir, a la B que tengo acá, lo voy a multiplicar por la B al cubo que tengo del otro lado. ¿Sí? Fíjense, esta B con esta B al cubo. Es decir, multiplicamos términos que son semejantes. Si yo resuelvo la multiplicación del número, fíjense que me queda 2 por 3 es igual a 6, y por las propiedades de las potencias que conocemos y que ya estuvimos utilizando, sabemos que A en este caso está elevado a la 1. Entonces, ¿cómo se resuelve el A a la 1 por A a la 2? Sumamos los exponentes, es decir, que a mí me queda A elevado a la 3. De la misma manera me va a pasar con el término B. Si yo hago B a la 1 por B a la 3, esto no es otra cosa que B a la 4. Y esto es la multiplicación que más o menos estuvimos trabajando hasta el momento. Y después también sucede lo de la propiedad distributiva. Fíjense que yo tengo el 3x al cuadrado y lo voy a multiplicar por el 2 menos 2x cuadrado. Recuerden que esta es la distributiva que hablamos de caso 2, porque lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a multiplicar todo este término que está acá afuera por cada uno de los términos que aparecen acá adentro. Entonces, ¿cómo me quedaría a mí? Recuerden, esto ya más o menos lo trabajamos, así que una idea vaga hay que tener, ¿no? De esto, de lo que hicimos. Entonces, primero multiplicamos el 3x cuadrado por el 2, más 3x cuadrado. Recuerden que el 3x cuadrado, al no tener signo adelante, se define que es positivo. Entonces ya hicimos el 3x al cuadrado que está afuera por el primer número que está dentro, que es el 2, y ahora tenemos que hacer el más 3x cuadrado, que es el que está afuera, por el menos 2x cubo, 2x cuadrado. Entonces me queda por, entre paréntesis, menos 2x cuadrado. Y fíjense que como esto ya se ha trabajado, acá tenemos el primer término, que es este que aparece acá, y el segundo término, que es este que aparece acá. ¿Se lo puedo pintar por separado? Sí. Y lo trabajamos igual que en el ejemplo anterior. Multiplicamos número con número, signo con signo y letra con letra. En el primero, como yo solo tengo un número, ¿sí? En el segundo término, o sea, tengo 3x cuadrado por 2, solo puedo multiplicar el 3 con el 2. O sea que me va a quedar 6x al cuadrado. Repito, esto ya lo trabajamos, así que más o menos tiene que quedar claro. Fíjense en el término que está pintado de verde acá. Lo primero que multiplicamos es el signo. Entonces hacemos más por menos. Directamente tengo acá un menos. Ahora el número. 3 por 2 es 6. Y x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Ahí. Entonces, dos procesos de multiplicación que ya estuvimos trabajando. ¿Qué es sacar factor común o qué es aplicar casos de factoreo? Hacer el proceso inverso. Es decir, pasar de una expresión que yo tengo de una determinada manera y escribirla como antes de hacer la distributiva.
Entonces, miren, vamos a ver ejemplos de esta situación y después nos vamos a meter de una en cómo se resuelven casos de factoreo a partir del factor común. Miren lo que va a pasar acá. Yo tengo 15 por a cuadrado por b cuarta, que lo puedo reescribir de otra manera. Es decir, al 15, vamos a escribirlo abajo. Yo sé que al 15 lo puedo escribir como 3 por 5. Al a al cuadrado, lo puedo escribir como a por a. Y al b a la cuarta, yo lo puedo reescribir de varias maneras. Puedo poner b a la 1 por b a la 3, b a la 2 por b a la 2, o b a la 3 por b a la 1. Es decir, tengo un montón de formas de reescribirlo. Pero vamos a usar la más simple y vamos a escribir b por b al cubo. Que fíjense que vale lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tranquilamente a este 15 a al cuadrado por b a la cuarta lo puedo escribir como 3a b por 5a b cubo. Y fíjense que da lo mismo. Es decir, a este término grande lo puedo reescribir como el producto de dos monomios. Es decir, hacer el paso inverso que hicimos en este ejemplo. Acá teníamos el producto de monomios y obtuvimos el resultado. Acá teníamos el resultado y con el paso inverso lo representamos como un producto de monomios. Fíjense, descomponiendo nada más cada uno de los términos. Y lo mismo podemos hacer acá. ¿Por qué? Porque así como si tenemos un monomio por un polinomio, podemos reescribir un resultado como una propiedad distributiva. Es decir, podemos descomponer el resultado y escribirlo como si estuviera antes de aplicar la propiedad distributiva. Vamos a ver este ejemplo rápidamente y después vamos a pasar directamente al método. Porque fíjense que a esta resta, siguiendo con el caso anterior, yo lo podría reescribir así. 2x al cuadrado por... Y en ese paréntesis voy a poner qué tendría que agregar adentro del paréntesis para que después de aplicar la propiedad distributiva me dé esto. Entonces, vamos a hacerlo término con término. Por ejemplo, si yo elijo el 2x cuadrado, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar a esto para que me dé 8x? Lo tengo que multiplicar por 4. Más 2x cuadrado, que es el término que yo elegí, ¿no? Entonces, a este 2x cuadrado, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar para que me dé menos 6x cubo? Menos 6x quinta. Yo sé que va a ir un menos, que va a ir un 3, porque 2 por 3 sería 6. Y x elevado a la cuánto, para que me dé x a la quinta. Sabemos que tenemos que sumar las potencias. Entonces, si yo acá tengo un 2, para que esto me dé 5, lo que tengo que hacer es agregarle un 3. Entonces noten cómo a esta resta de monomios yo lo puedo reescribir como 12x al cuadrado por, entre paréntesis, 4 menos 3x cubo. Es decir, pasé de tener una resta de monomios a tener un producto de un monomio por un polinomio. Nosotros vimos que era el caso 2. Ahora, ¿siempre puedo hacer eso? ¿Siempre puedo pasar de tener resta de monomios o suma de monomios y pasarlo a que sea una multiplicación?
No, no puedo hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque la característica de este ejemplo es que tienen algo que se conoce como factor común. Este 2x cuadrado, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a agregarle, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es lo que se conoce como factor común. ¿Por qué? Porque es el factor que multiplicado por un binomio, en este caso por otro polinomio, me da como resultado esta suma algebraica o esta resta de monomios. Ahora, ¿siempre pasa? No. ¿Siempre va a ser tan fácil encontrarlo? Tampoco. Lo tengo que buscar. Lo que vamos a ver a continuación es cómo buscar ese factor común y luego cómo armar el factor común. El proceso es muy simple. Primero, lo que vamos a buscar, miren, acá está escrito, ¿no? Todo lo que yo estoy hablando está escrito en el apunte. Metodología para aplicar el factor común. Primero, lo que tenemos que hacer es ver los coeficientes de los monomios. Recuerden, ¿quiénes eran los coeficientes de los monomios? Los números que están adelante de las letras. Es decir, en el ejemplo anterior, los coeficientes eran el 8 y el menos 6. El 8 y el 6. Vamos a tomarlo sin el sí, ¿sí? A esos coeficientes le tengo que buscar el máximo común divisor, que seguramente es un contenido que vieron en segundo o en tercero. Máximo común divisor. Que ahora vamos a recordar cómo se hace. Y después, lo que tengo que ver es cómo factorizar la parte literal. ¿Qué significa factorizar la parte literal? Ver cuántas letras hay de cada tipo. Y a partir de ahí, elegir las que tienen la misma cantidad. Repito, así parece difícil, pero en el ejemplo va a salir un poco más sencillo. Mira lo que va a pasar acá. Yo tengo acá 10b menos 30ab cuadrado. Y lo quiero factorizar. Es decir, quiero sacar el término que es común afuera y representarlo como un producto de un monomio por un polinomio. Caso 2, ¿sí? De multiplicación, que ya se trabajó. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Agarrar el 10. Esto vamos a ver si lo puedo... Ahí está. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Los coeficientes, que son el 10, y el 30, vamos a buscar a ver por quién se multiplican. Es decir, fíjense que el 10 se puede obtener haciendo 1 por 2 por 5. 1 por 2 por 5 es igual a 10. Y lo mismo se puede hacer con el 30. ¿Por qué? Porque el 30 es igual a 1 por 2 por 3 por 5. Ahora vamos a recordar cómo factorizamos los números, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Qué números tienen en común? Y si nosotros observamos bien la situación, vemos que tienen en común, siempre dejando de lado el 1, ¿sí? El 1 no lo vamos a mirar. El 1 no nos interesa, el 1 siempre va a quedar ahí. Fíjense que tiene en común el 2, en común el 5. ¿Por qué? Porque el 2 y el 5 están en este de acá abajo. El 2 y el 5. ¿Cuál va a ser el máximo común divisor? La multiplicación de esos números que tienen en común. ¿Por qué? Porque 2 por 5 es 10 y 2 por 5 es 10. Todo lo demás son los números que quedan. A ver, fíjense, es lo que se aclara acá. El máximo común divisor es el producto de los números en comunes, es decir, el 2 por 5, 10. Y si ahora vemos las letras, volvamos al polinomio, fíjense, este primer término tiene una b, y este segundo término tiene a, b a la 2. Entonces, ¿cuál es la letra que tienen en común? La b. Pero ¿cuántas b tienen en común? Una sola, porque es la de menor potencia. Siempre se ve
la letra común, pero de menor potencia. ¿Por qué? Porque esto es b a la 1 y esto es b a la 2. ¿Cuál es la común? La de b a la 1. Entonces, observamos que el factor común es ese máximo común divisor, que era el 10, y esa letra que es común, o sea, la b. Y acá quiero traer esta situación de acá abajo, después lo arreglo, pero quiero que vean esto. A estos dos términos que están acá, yo le saqué el 10. Si yo al 10 le saco el 2 por 5, ¿qué me queda? El 1. Por eso dentro del paréntesis queda el 1. Si yo este 1 por 2, por 3, por 5, le saco el 2 y el 5, ¿por qué le saco el 2 y el 5? Porque es el término numérico común, el máximo común divisor. Si le saco el 2 y el 5, ¿qué es lo que me queda? 1 por 3. Y 1 por 3 es 3. Por eso cuando yo saco el factor común, esperen que lo anoto acá, que es el 10b, adentro del paréntesis pongo lo que me sobra. Es decir, del número en el primer término, ¿qué me sobra? El 1. Entonces va el 1. De la letra, si yo le saco la b, recuerden que el factor común es b, el término común en la letra es la b. Si yo al 10b le saco la b, ¿cuántas letras me quedan? Ninguna. Entonces solo me queda el 1. Vamos al segundo término. Si yo al 30 le saco el 2 y el 5 como factores, me queda el 1 por 3. Y el 1 por 3 es directamente 3. Recuerden que este menos que está acá es el que está acá, es el mismo. Y si a b a la 2 le saco una b, me queda AB directamente, o sea, me queda una sola. Este es el proceso, o sea, racional, o sea, la deducción que uno hace, todo el desarrollo teórico para hacer un factor común. Pero después nosotros tranquilamente lo podemos hacer de una forma mecánica y directa. ¿Por qué? Porque esto, repito, es como hacer el proceso inverso de la propiedad distributiva en el caso 2, la de un monomio por un polinomio. Vamos a ver dos ejemplos más, creo que son 2 o 3, no, 3 ejemplos más, para ver cómo se hace, ¿sí? Primero, lo primero que voy a hacer es buscar la factorización de los coeficientes. O sea, fíjense que acá tengo el 6, tengo el 4 y tengo el 10. Entonces, ¿cómo se busca esa factorización? Dividiendo. ¿Por qué? Porque fíjense que el 6 se puede expresar como 1 por 2 por 3. O sea, el 6, el primer coeficiente, es 1 por 2 por 3. Vamos al segundo. El 4 se puede expresar como 2 por 2. Recuerden que la factorización es con los números primos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Pero vamos a usar los primeros, no se hagan problemas. Entonces, ¿quién me falta? Me falta el 10. Como ya vimos, el 10 se puede expresar como 2 por 5. De esto que vemos acá, definimos lo siguiente. ¿Qué número tienen en común? Un solo 2. Es decir, el 2 aparece en el primer término, aparece un solo 2 en el segundo coeficiente y aparece un solo 2 en el segundo coeficiente. Decimos entonces, vamos a hacer, el MCD, repito, esto teóricamente lo vieron, es el 2. Entonces, ese 2 es el factor común de los coeficientes, de los números de adelante. Y ahora, ¿cuál es el factor común de las letras? Miren lo que va a pasar acá. Todos tienen B. Todos tienen B. Es decir, el factor común es la B. Pero ¿cuántas B son comunes? Porque este tiene una, esta tiene 2 y esta tiene 2.
recuerden, el factor común de letra es la de menor potencia. ¿Cuántas B tienen en común entonces? Una sola. Entonces, sabemos que el factor común de letra es, vamos a escribirlo acá, B. ¿Pero hay otra letra? Sí, la X. ¿Por qué? Porque fíjense que este término tiene 2X. Recuerden que los que separan en términos son los más y los menos. ¿Sí? Lo voy a pintar como para que... Uy, lo voy a pintar para ver si se entiende esta idea de sacar factor común letra, ¿no? No, no me deja. Bueno. Este es un término, este es el otro, y este es el otro. Si yo veo las X, fíjense que este tiene 2X, este tiene 1, y este tiene 3. ¿Cuál es la menor cantidad de X? La que tiene 1. Entonces tengo una sola X como factor común. Entonces, a partir de ahí, con la expresión que a mí me dan, voy a poner igual y voy a poner el factor común. ¿Quién es el factor común? El 2bx, es decir, 2bx. Lo que tienen en común los tres términos. Y a eso lo voy a multiplicar por lo que sobra. O sea, a este polinomio lo voy a reescribir acá adentro, pero que lo que le sobra después de sacarle el 2bx, que es el factor común. Entonces, vamos a una. Vamos a ver si puedo agregarle un acento como para que... Ahí está, ¿ven? Esos son los tres términos. A los que, si yo les saco el factor común, les va a quedar algo muy puntual, que es lo que va dentro del paréntesis. Entonces, estos son los tres términos, ¿sí? Estos son los tres términos. Si yo al primer término, o sea, vamos con los números, al 6, le saco el 2, por factorización me queda 1 por 3. Y 1 por 3 es 3. Si a la parte de las letras le saco una B y una X, directamente me queda X. Más, porque acá hay un más. Vamos al otro término. Si al número que es 4 le saco el 2, fíjense que en la factorización me queda el 2. Entonces acá directamente tengo 2. Recuerden que lo que elimino es lo de amarillo. Vamos con las letras. Si yo a B a la 2, X, le saco una B y le saco la X, me queda directamente B. Menos, porque es el menos que está acá en la fórmula. Vamos al otro término. Si yo al 10, que es 2 por 5, vamos a agregarle el 1 para que no preste confusión, ¿sí? Porque el 1 siempre está. A veces no lo ponemos porque es trivial, pero confunde. Si yo al 10 le saco el 2, me queda 1 por 5. Y 1 por 5 es 5. En realidad lo que estoy haciendo es dividiendo, ¿sí? Pero bueno, este es el proceso puntual de factorización. Si a B a la 2 y X a la 3 le saco BX, fíjense lo que pasa. A B a la 2 le saco una B, entonces me queda B, me queda una sola. Y a X a la 3 le saco una X, entonces me queda X a la 2. Quiere decir que esto que está escrito acá es la factorización, aplicando factor común, del polinomio inicial. El proceso es el mismo. Veo la factorización de los coeficientes y veo qué letras tienen en común. Y después armo el factor común, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A ver cómo sale. Este ya es un poquito más difícil. Pero quiero que vean lo siguiente. Vamos a hacer así. Fíjense lo que yo tengo acá. Yo tengo primero los números, ¿no? Que normalmente es lo que más cuesta. El 93, el 62 y el 142. Me dirán, profe, son números bastante grandes, ¿qué voy a hacer ahí? Pero lo vamos a armar.
¿Cómo se arma esta pequeña situación? Se va a armar así. Vamos a ir dividiendo por los números primos. Lo voy a hacer con el lapicito como para que se entienda. Y para que recuerden que esto ya lo hicieron. Si ustedes agarran el 93, lo van a empezar a dividir por los números primos hasta que acá abajo le quede un 1. Recuerden que los números primos, lo voy a anotar acá, son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Más o menos esos vamos a usar. Obviamente hay infinitos, pero vamos a usar eso. Y siempre voy a ir probando. Primero, al 93, ¿lo puedo dividir por el 2? No, porque me da número con coma. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, lo puedo dividir por 3. Entonces, si yo lo divido por 3, a mí esto me da 31. Y a ese 31 ya no lo puedo dividir por otro número primo. Me va a quedar directamente 31 porque 31 es número primo. Yo al 31 solo lo puedo dividir por el 31. Y acá abajo me va a quedar 1. Y al 1 solamente lo puedo dividir por 1 y siempre me va a dar 1. Entonces más o menos ahí termina la factorización. O sea que al 93 que tengo acá, lo puedo escribir como los números que están acá, ¿sí? 1 por 31 por 3, que son los que quedan a la derecha. 1 por 31 por 3. Y vamos a hacer lo mismo con los otros números. Por ejemplo, con el 62. Vamos a agarrar el 62 y lo vamos a dividir por los números primos. El primer número primo es el 2. Si yo lo divido por el 2, acá me da 31. Y al 31 solamente lo puedo dividir por el 31. Este es un ejemplo difícil igual, pero ustedes van a tener ejemplos más fáciles. Si al 31 lo divido por el 31, me da 1. Y al 1 solamente lo puedo dividir por 1. Y obviamente me va a quedar 1 y así, ¿no? Entonces acá terminaría. Es decir, al 62 lo puedo representar como 1 por 31 por 2. Y lo mismo vamos a hacer con el 124. Vamos a empezar a dividir. Y fíjense que ya hay algo en común, ¿no? El común es el 31 y el 1. El 31, ¿sí? Al 1 no le damos mucha importancia. Vamos a hacer lo mismo con el 124. Lo vamos a dividir. Recuerden, vamos a dividir por números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Entonces, si hacemos 124 dividido 2, a mí esto me da 62. Y yo sé que al 62 lo puedo dividir por 2 y me va a dar 31. Y al 31 solamente lo puedo dividir por el 31 y me va a dar 1. Y ahí terminaría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 124 es 1 por 31 por 2 por 2. Entonces ya tengo la factorización, o sea, el producto de cada uno de los coeficientes del polinomio al cual yo le quiero sacar el factor común. Ese fue el primer paso. Vamos al segundo paso, que es ver cuál es la letra en común. ¿Cuáles son las letras en común? Y si observamos lo siguiente, todas tienen A. Todas tienen A. A al cubo, A a la 2 y A a la 2. Dijimos que la letra en común es aquella que tiene la menor potencia. Si yo acá tengo A a la 3, acá tengo A a la 2 y acá tengo A a la 2,
la letra en común es A a la 2. Veamos si hay otra letra en común. Vamos con las X. Esta tiene X, esta tiene X y esta tiene X. Entonces, la letra en común es una sola X. ¿Por qué? Porque fíjense que esta tiene X a la 2, esta X a la 3 y esta X a la 1. La pregunta es la siguiente. ¿Y es factor común? Y queda claro que no. ¿Por qué? Porque el primer término tiene I, el segundo término tiene I y el tercero no. Entonces no puede ser factor común. Para ser factor común tiene que estar la misma letra en todos y tomar el que tiene menor potencia. Por eso, fíjense que si vemos los números, el factor común, si quieren, podemos decir que es el 31. El 31, acá también el 31, y acá también el 31. Pero fíjense que el 2 no es factor común. ¿Por qué? Porque el 2 está en el 62 y en el 124. Pero el 2 no está en el 93. Entonces, lo mismo que pasa con las letras, que son factores comunes, debe pasar lo mismo con los números. Deben estar en los 3 coeficientes en este caso. O en los 4 o en los 5, porque pueden aparecer muchos coeficientes. Entonces, a partir de ese momento lo que hacemos es, a este término le aplicamos lo que se conoce como el factor común. ¿Por qué? Porque el factor común sabemos que va a ser el 31 a cuadrado x. Y a todo esto lo vamos a multiplicar por el paréntesis. ¿Y qué vamos a poner adentro del paréntesis? Lo que me va sobrando luego de sacarle el factor común. Fíjense que el 31 es el número común y el a cuadrado x son las letras en común. Entonces ahora todo esto, a ver si lo puedo pintar. No, no me deja. A todo esto, a cada uno de esos términos, le vamos a sacar el elemento del factor común que encontramos. Esos son los 3 términos. Entonces, vamos a esto. Primero el número, 93. Si nosotros le sacamos el 31, lo que me queda es 1 por 3. 1 por 3, que es 3. Ahora la letra. Si a la 3, x a la 2 y le sacamos 2a y una x, me queda una sola a, una sola x y la y, que directamente no era factor común. Entonces siempre va a quedar. Más, porque está el más acá. Vamos ahora con el número, el 62. Si al 62 le sacamos el 31, me queda 1 por 2, que no es otra cosa que 2. Y ahora vamos con la letra. Si a la 2, x a la 3 y a la 2 le sacamos a la 2 y x, fíjense, si a la 2 le sacamos a la 2, entonces no me queda nada de a. Si a x a la 3 le sacamos una x, me queda entonces x a la 2 y, porque y a la 2, ¿no? También. La i no se modifica, porque no le estamos sacando nada. Y por último, vamos a el tercer término. Si a 124 le sacamos el 31, me queda 1 por 2 por 2, que eso es 4. 1 por 2 por 2 es 4. Y si a la 2 le sacamos a la 2, no me queda nada. Y a x le sacamos x, no me queda nada. Entonces directamente la factorización es esta que está acá. Recuerden que este término que sacamos acá es lo que se conoce como factor común. Ahí está.
que es el que nosotros tenemos que buscar. Factorizando los números y viendo qué letras tienen en común.